Acuerdo inconcluso. Oposición escéptica ante compromiso electoral firmado en Barbados, mientras que por otro lado esperan la liberación de presos políticos. Nos quedamos sin cacao. Contrabando de semillas no aptas ponen en riesgo la producción de este rubro en el país. Los pacientes deben llevar todo. Bancos de sangre de hospitales venezolanos no cuentan con proyectos de financiamiento. México contra los coyotes. Despliegan operativos para evitar tráfico de migrantes. Trinidad y Tobago lo logra. Estados Unidos le aprueba licencia para proyecto de gas con Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Silvimar Campos. Bienvenidos a Noticias en Vivo con Impacto Venezuela de este 18 de octubre de 2023. De inmediato comenzamos con las informaciones. Pese a que el acuerdo firmado en Barbados establece realizar la elección presidencial durante el segundo semestre del próximo año, la dirigencia política opositora exige una fecha concreta y condiciones claras ante la incertidumbre de lo que sucederá con los aspirantes inhabilitados. Johan Álvarez tiene los detalles de esta información. Las reacciones al acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición no se han hecho esperar y pese a que este contempla un cronograma electoral para el segundo semestre del año 2024, la mayor incertidumbre se concentra en qué pasará con los aspirantes inhabilitados, que según el jefe de la delegación opositora, pudieran ser beneficiados con el levantamiento de la medida. Veamos. Se promoverá la autorización de todos los candidatos presidenciales. Y además, recordemos que aquí los partidos políticos, muchos han sido vulneradas las autoridades legítimas que los dirigían, y aquí está contenido también, y partidos políticos, siempre que cumplan los requisitos para participar en la elección presidencial. Esta aclaratoria de Gerardo Blade responde a las afirmaciones de Jorge Rodríguez, quien aseguró que pese al acuerdo, el gobierno de Nicolás Maduro no levantará inhabilitaciones políticas. De esta manera se mantiene la incertidumbre en torno a esta condición que tiene como figura principal a María Corina Machado, quien a través de un comunicado dijo desconocer el verdadero alcance de las acciones y plazos que fijen la ruta de la elección presidencial, restando importancia a esta negociación de la que reiteró no es parte y de la cual otros candidatos también dicen no sentirse identificados. ¿Quiénes salieron ganando? ¿La oposición? No, aquí salió ganando el gobierno. Se fortalece el gobierno y se debilita la oposición. Había una petición fundamental que era levantar una inhabilitación. ¿Se logró levantar esa inhabilitación? No. Entonces se mantiene esa inhabilitación, pero ahora lo que se va a crear es una expectativa desesperanzadora para quienes están conformando esos grupos y esas personas que quieren salir a votar por esta candidata inhabilitada, que no se va a poder medir en unas presidenciales. Además de las inhabilitaciones políticas, la oposición sigue exigiendo una fecha de elección presidencial, que si bien tradicionalmente se realizaba en el segundo domingo del último mes del año, los últimos precedentes de comicios con carácter nacional han sido adelantados incluso hasta un año antes de la toma de posesión, algo que en esta oportunidad, en este acuerdo, valora positivamente la experta en materia electoral, Egle González Lobato. Aun cuando no hay una fecha escrita para que se celebre esa elección constitucionalmente hablando, lo que sí se pretende es que haya el menor tiempo posible entre la elección y el inicio del mandato. Y el inicio del mandato sí está establecido constitucionalmente, que es aproximadamente el 10 de enero de cada año. Desde Caracas, Johan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Arrancamos Panorama Nacional de la mano de nuestro equipo de corresponsales, y es que pese al escepticismo por una parte de la oposición, hay otra fracción de esta dirigencia que mantiene las esperanzas de que ocurran liberaciones de presos políticos en las próximas horas, luego de que ayer se firmaran los acuerdos parciales en Barbados. Ramón Vélez nos cuenta. Para el gobernador opositor Manuel Rosales, las expectativas de liberar a los presos políticos han aumentado tras el petitorio que ha hecho la oposición al gobierno de Estados Unidos en meses anteriores, y esta carta, según fuentes extraoficiales, fue usada en el encuentro que se sostuvo en Barbados para que próximamente esta se cumpla. Partidos que conforman la unidad en el país ven con beneplácito esta noticia, ya que entre los posibles excarcelados figura Roland Carreño. Y en efecto esperamos tener con nosotros en las próximas horas
a Roland Carreño como, digamos, como un botón de muestra de la libertad de los presos, porque tengo entendido que van para afuera todos. Ojalá Dios pase un coro de ángeles y diga amén, porque de verdad no hay razón para que tanta gente esté preso por razones de conciencia. Eso no existe sino en los países dictatoriales. En esta lucha que hemos tenido durante tantos años, debo reconocer que muchas personas han pasado y han pagado con parte de su vida, porque estar preso es dar parte de la vida porque el país salga adelante, porque nosotros recuperemos nuestra democracia y nuestra libertad. Así. En Venezuela existen 273 presos políticos según cifras que maneja el Foro Penal Venezolano. De este número, más de la mitad no ha recibido una condena. ¿Pero en qué condiciones han estado estos privados de libertad por causas políticas en la nación? Conózcalo a continuación. Con toda seguridad hay más de 300, 400 casos de presos bajo esas condiciones. Nosotros exigimos que haya una liberación de todos esos presos políticos civiles y militares, porque mira, muchos de ellos están siendo han sido sometidos a torturas, ¿verdad? A tratos crueles, inhumanos, la familia, ¿verdad? Han hecho cualquier clase de desafueros en contra de sus hogares. Entonces yo creo que esto hay que revisarlo para que se acuerde un respeto a los derechos humanos. Tras las negociaciones que se mantienen con la oposición y el gobierno, algunos dirigentes políticos en el país manifestaron que esperan que ahora solo se cumplan cada uno de los acuerdos que allí se hablaron en este reinicio del diálogo. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. 118 mesas de votación serán habilitadas entre 10 ciudades de Colombia el próximo domingo 22 de octubre para que más de 50.000 votantes puedan ejercer su derecho al voto en los comicios electorales de primaria, donde después de varios meses de campaña finalmente se conocerá el candidato opositor que entrará en la contienda por la presidencia de Venezuela en 2024. Tenemos una estructura de 45 mesas de votación dentro del centro en Bogotá. Vamos a tener un despliegue superior a las 235 personas trabajando, un grupo voluntariado que está dispuesto y preparado técnicamente para realizar este proceso de elección. Con la estimación de 54.120 votantes, la Comisión Nacional de Primaria en Bogotá dio más detalles de la logística gestionada para el próximo domingo, donde serán 518 miembros de mesa, 100 voluntarios y 135 testigos que estarán al frente del proceso a nivel de toda Colombia. La primaria, que se llevará a cabo de forma independiente, ha sido duramente descalificada por el chavismo. Sin embargo, sus organizadores resaltan que el proceso se ha llevado con total transparencia. Completamente transparente, todas las organizaciones que hacen vida en Colombia han estado apoyando este proceso. Hay que darle un carácter de realce a las ONG que están haciendo parte de este proceso. Maguampi Venezuela, Fraternidad Venezolana, Fundación Juntos Se Puede, Utravenco y Gran Acuerdo Venezuela, que han podido apoyar este proceso de una u otra manera, y todos los venezolanos haciendo parte activa, aunado a las organizaciones políticas y representantes de los candidatos que van a participar en ese proceso. Por su parte, los representantes del partido político en cabeza de la candidata María Corina Machado indicó que se mantienen en la carrera pese a la supuesta inhabilitación interpuesta por el Ejecutivo venezolano que pesa sobre la candidata. Esta situación, pues nosotros, como ya dije, la esperábamos. De alguna manera la estrategia sigue siendo avanzar, sigue siendo hacer casos o oídos sordos a toda esta bulla que quiere interferir con todo lo que sería el desarrollo de la democracia en Venezuela, y al final nosotros nos debemos al pueblo, nosotros no nos debemos a algún movimiento político en particular, y nuestra responsabilidad y nuestro deber está con el pueblo. Entonces lo que representa María Corina es algo que va mucho más allá de un nombre de un partido, representa la voluntad del pueblo, que nosotros como país tengamos la oportunidad de que a través de nuestro voto y de nuestra opinión podamos recobrar el país que teníamos. A lo largo de la planificación de las elecciones, los organizadores han especificado que podrán participar en el extranjero aquellos migrantes que estén inscritos en el padrón electoral venezolano y que hayan actualizado sus datos de residencia en la plataforma digital diseñada especialmente para este proceso electoral.
Cabe mencionar que en Colombia son 10 ciudades habilitadas para realizar las primarias, siendo este uno de los países con mayor concentración de votantes venezolanos, mientras que se contará con 87 centros de votación más en 80 ciudades de 30 países. Desde Bogotá, Colombia, Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela. Por el contrabando de semillas no aptas está en peligro la genética del cacao venezolano, calificado a nivel mundial como el mejor. Expertos emitieron alerta máxima en el país e iniciaron una cruzada nacional para proteger la producción autóctona. La especie CCN51 surgió en Ecuador hacia los años 60 y estaría ingresando a Venezuela de manera ilegal por frontera. Este clon fue prohibido en el país bajo decreto oficial en enero de 2022 y aunque se produce con más facilidad, su aroma y sabor son de bajísima calidad, poniendo bajo amenaza a los cultivos autóctonos. Hay una introducción ilegal de una variedad de una genética de cacao que se está introduciendo al país de manera ilegal, y con esto se busca la sensibilización de los productores para que conozcan las potencialidades de nuestros cacaos criollos, tengan conciencia de cómo va a ser el manejo de sus cacaos y no caigan en el error de introducir esa variedad de CCN51. A nivel nacional, especialistas forman a los productores de cacao para evitar el desmejoramiento del rubro venezolano. La idea es proteger la genética nacional para seguir siendo la número 1 del mundo. Es muy importante y vital, necesario, ya que nos encontramos en una emergencia, digámoslo de alguna manera, porque el estado Táchira es uno de los estados que más porcentaje tiene en este rubro, lo que es la parte del CCN51. Cacaoteros de la región piden que la orientación con respecto al tema sea recurrente. Que se debería hacer a menudo, ¿no? Con más frecuencia, y de ir a los municipios también de nuestro país, de nuestras, que no perdamos esas raíces, esos orígenes, ¿no? Tan importante para, bueno, ya que somos referencia mundial, ¿no? La especie CCN51 o colección Castro Naranjal 51 surgió para favorecer a los sembradíos afectados por el hongo, escoba de bruja, que ataca la productividad. En Táchira, Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. La Sociedad Venezolana de Hematología asegura que en la Ley de Presupuesto de 2023 no se aprobó ningún proyecto para financiar el sostenimiento de los bancos de sangre en los hospitales del país, lo que ha llevado a la baja actividad en estos servicios y ha obligado tanto a donantes como a pacientes a la compra de insumos. Las fallas que prevalecen en los bancos de sangre y que actualmente limitan el servicio son de insumos, reactivos serológicos, sueros hemoclasificadores y bolsas de recolección de sangre. Visto lo que va de este año, nunca habíamos tenido un año tan malo en los bancos de sangre como este año. Antes teníamos bolsa para 3-4 meses, incluso hasta para un año, y ahora solo tenemos bolsa para 2-3 días al mes. Ante la falta de bolsas recolectoras de sangre, los donantes se ven obligados a comprarlas en centros privados en los que cancelan entre 10 y 20 dólares. En el caso nuestro del Hospital del Tigre, un problema muy grave, que de 180 donantes mensuales, solo nos están mandando 30, 40 bolsas, es decir, que solo están mandando aproximadamente un 25%. ¿Y quién cubre el resto de las bolsas para atender a los donantes, a los pacientes? Y hemos visto también que las bolsas han ido aumentando, porque antes se compraban en 12, 15 dólares, hoy día tiene un costo aproximado cada bolsa de 20 dólares. Mi hija necesita 2 donantes de tipo de O positivo para hacerle una transfusión, ¿verdad? Porque tiene la sangre en 5.9. Bueno, dijeron que teníamos que comprar 2 bolsitas de esas, 2 kits de esa de la sangre. ¿Y usted cuenta con el dinero, sabe? No tenemos presupuesto para eso. Pude comprar la bolsa, me la compró un familiar porque acá no cuentan pues, con los insumos para que nosotros podamos donar. Pues. ¿Cuánto le costó la bolsa? Bueno, aproximadamente unos 10 dólares me costó la bolsa. ¿Y cuántas compraron? Compramos 2. Hematólogos contaron que esta situación también les ha generado confrontaciones con los donantes, principalmente cuando llevan una bolsa de dudosa procedencia y se les niega la atención. Desde el estado Anzoátegui y Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela.
Los delitos intrafamiliares durante estos 9 meses del 2023 superan ampliamente las cifras registradas el año pasado durante el mismo periodo. A pesar de la dificultad de no contar con cifras oficiales, nuestro monitoreo periodístico nos permite afirmar que la mayor incidencia de violencia se produce en el seno más íntimo de la familia. Recientemente ha habido una exacerbación o un aumento en los temas de violencia intrafamiliar a nivel nacional. Si bien, como dije en anteriores ocasiones, no se puede explicar mejor por un aumento en los trastornos, es evidente que hay un agente adicional que está generando esta violencia dentro de la familia. Sin embargo, no dejando de lado el agente adicional que pueda estar perturbando a los núcleos familiares, que puede tener que ver con la moral, con la situación país, situación económica, situación cultural, tenemos que explorar más en la perspectiva de podernos resguardar nosotros. El alcohol, la droga y la deficiente comunicación han incidido directamente en el aumento de agresiones, a veces mortales, de padres a hijos, de hijos agrediendo a papá o a mamá, fraticidios, o sea, muerte entre hermanos, y también agresiones sexuales de padrastros. La persona que es violenta generalmente no es violenta en un solo espacio de su vida, sino que tiende a ser violento en varios espacios. Estos son signos de alarma o quizás serían banderas rojas que podríamos ir identificando paulatinamente para evitar o condicionar a que no existan más crímenes de violencia intrafamiliar o violencia de género. Se estima un aumento en más del 20% en las agresiones intrafamiliares ocurridas en estos 9 meses del año 2023 en relación con las cifras del año pasado durante el mismo periodo. En términos concretos, el mayor cúmulo de denuncias ante el Cenamed procede de zonas como Petare, El Valle, Catia y Antímano. Cuando estamos realizando este trabajo no estamos haciendo referencia a las cifras negras, aquellas que se desconocen porque son casos que no son denunciados. ¿Por qué? Bueno, por el temor de las víctimas a posibles represalias por parte de sus agresores. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Ahora revisamos noticias de carácter internacional y nos vamos a lo que destacan algunos portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: mano dura contra los coyotes. México ha detenido a más de 300 este año. El Instituto Nacional de Migración de México realizó un balance de sus operaciones este año, enfocado en la detención de traficantes de migrantes. En este sentido, mediante un comunicado, la institución informó que han sido detenidos al menos 315 tratantes de personas en todo el país. Según el organismo, los funcionarios de migración localizaron 339 vehículos de transporte usados para trasladar a los indocumentados, en su mayoría venezolanos, que buscan llegar a Estados Unidos. Macron dispuesto a implicarse en la misión de observación electoral en Venezuela. El presidente francés Emmanuel Macron felicitó a la administración de Nicolás Maduro y la oposición por el acuerdo para aportar garantías de cara a las presidenciales de 2024 y mostró la disponibilidad de su país para una misión de observación electoral de la Unión Europea. En un comunicado publicado este miércoles, la presidencia francesa hace notar que el pacto sellado el martes en Barbados fija una hoja de ruta con avances significativos. Por su parte, Argentina, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también celebraron los acuerdos parciales firmados por el chavismo y la oposición. Estados Unidos aprueba enmienda de licencia a Trinidad y Tobago para proyecto de gas con Venezuela. De acuerdo con una declaración, el Ministerio de Energía de la isla caribeña, entre los cambios concedidos se permitiría el pago en dólares estadounidenses, bolívares y medidas humanitarias a Venezuela por el gas que suministre la estatal PDVSA a través del campo Dragón, un yacimiento ubicado en el noroeste de Paria, frontera marítima con Trinidad y Tobago. También con la enmienda se permitirá que la empresa Shell sea la autorizada para operar el proyecto, mientras que la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago se encargará del traslado. La
cooperación militar entre el gobierno de Nicolás Maduro y países como Rusia, China e Irán siempre ha sido objeto de gran incertidumbre, sobre todo por el poder que éstas han captado dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Pero más allá de orientarlas para la protección del pueblo, han servido más para el resguardo del Ejecutivo chavista. ¿Qué tan preocupante pueden ser estas alianzas? Esta y otras incógnitas las estaremos despejando con César Niño, especialista en seguridad y derecho internacional. Profesor, muchísimas gracias por concedernos estos minutos para Impacto Venezuela. Bien sabemos que países como Rusia, China o Irán han sido apoyo fundamental para el gobierno venezolano, sobre todo para su permanencia en el poder. Y me gustaría resaltar muy particularmente el apoyo que mutuamente se brindan estos países cuando suceden situaciones o escenarios bélicos como el que actualmente está ocurriendo, bien sea con el tema de Ucrania y Rusia o Israel y Palestina. Partiendo de ello, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, con este poderío que tienen estos países a nivel armamentístico y militar, ¿qué tanta influencia pueden ejercer ellos dentro de Venezuela? El principal rasgo característico de los anillos de seguridad en esta oportunidad del presidente Nicolás Maduro es que no son venezolanos. Y eso es una cosa interesantísima, ¿no? El primer anillo de seguridad o el anillo más cercano o más inmediato a la figura del presidente Nicolás Maduro tiene un arquetipo y está construido con base en varias nacionalidades, y esto tiene que ver no solamente por la afinidad ideológica que tiene el régimen de Maduro con los cubanos, con los iraníes y propiamente con los rusos, sino también tiene que ver con la experticia y la capacidad de entrenamiento que tienen las fuerzas especiales de este tipo de actores extranjeros. Lo digo específicamente por Cuba y específicamente por Rusia. Ahora, otra cosa que se me ocurre frente a todo esto, y es que podemos estar enfrentándonos ahora no solamente a una transferencia de conocimiento entre las fuerzas de seguridad rusas, iraníes, cubanas, chinas sobre las venezolanas, que eso hace parte de la lógica de la geopolítica y las relaciones internacionales, nos guste o no, ¿no? Colombia también recibe cooperación de Estados Unidos, de la OTAN, que también es visto como algo negativo en Venezuela, pero podríamos estar enfrentándonos a algo, y es que por primera vez seguramente las milicias bolivarianas, es decir, los cuerpos de orden irregular, de orden ilegal, por supuesto, y de corte sobre todo irregular, estarían en esta oportunidad teniendo capacitación de primera mano, ¿no?, de fuerzas militares oficiales por parte de potencias extrarregionales. El contexto que vive actualmente Venezuela, el tema de las elecciones, la misma presión que ha generado la población en torno a un cambio político, puede influir en que este anillo de seguridad que de alguna manera los ha mantenido en el poder quizás se voltee o los traicione, si se puede llamar de alguna manera. Una hipótesis bastante factible, lo digo por una sencilla razón, y es que desde que Estados Unidos le puso precio, ¿no?, a las cabezas de los altos mandos del régimen de Nicolás Maduro, no solamente del presidente Maduro, sino de su cúpula militar, de sus allegados y sus asesores más cercanos, ese ha sido el rumor, y más que rumor, ha sido tal vez el miedo más grande del presidente Nicolás Maduro. Por eso no es extraño que haya personal ruso, personal cubano y personal iraní siendo las extensiones casi que del cuerpo del presidente Nicolás Maduro en la protección de su vida y de su familia, que los venezolanos. Hoy en nuestro video viral, una fuerte lluvia con granizo que sorprendió a los habitantes de la ciudad de Anaco, en el estado Anzoátegui. Veamos. El fenómeno meteorológico causó asombro y preocupación entre los ciudadanos de la zona, pues esto es un suceso que no suele ocurrir en esa entidad. En el video que se viralizó en redes sociales, los anzoatiguenses mostraban el tamaño de los hielos que cayeron sobre las calles, vehículos y casas. Es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. Tras los acuerdos alcanzados entre el madurismo y la oposición en Barbados, ¿consideras que las partes firmantes representan los verdaderos intereses de los venezolanos? En el Instagram @ImpactoVE, Luis Arreaza opina que no, porque los derechos constitucionales no se negocian y el derecho al voto y a elecciones libres es justamente eso, un derecho.
El usuario Surtimédica piensa similar y nos asegura que para nada representa los intereses de los venezolanos, porque en ninguna parte hablaron de regresarles los beneficios a los empleados públicos ni de la liberación de presos políticos. Tampoco hablaron de los poderes públicos. Mariet 0808 agrega: obviamente no los representan. Este es otro show más para desviar la atención de las personas para el próximo 22 de octubre. Ahora pasamos a nuestro canal YouTube, donde Bexibet Bravo nos comenta que no nos representan, no hemos votado por ninguna de esas dos partes. Por su parte, Auristela nos dice: no me representa. Todos los que están en esa mesa están de acuerdo en defender solo sus propios intereses. Y por último, Mayerly Pérez nos responde un rotundo no y añade que no representan los intereses del pueblo ni a los venezolanos, porque nadie los eligió. Venezuela goleó a Chile ayer en Maturín y por eso nuestra caricatura de hoy es sobre la gran alegría que la selección vinotinto le brindó a todos los venezolanos. El caricaturista Ernerio Dibuja hace referencia a los 3 goles que metió Venezuela en el partido contra Chile para las eliminatorias 2026. Con la frase "mano, tengo fe", que empezó como un meme y ahora es acogida por todo un país, Ernerio representa la esperanza y emoción de los venezolanos, porque cada vez estamos un paso más cerca de ir a un mundial. Hemos llegado al final de la emisión de noticias de hoy. Les agradecemos por sintonizarnos cada día y les recordamos que para más información tenemos disponible para ustedes www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactobe. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones. Soy Silvimar Campos. Hasta la próxima.